Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes que nada, pues una pequeña disculpa, tuvimos unos pequeños contratiempos eh, que, que arreglar y pues bueno, retardamos un poquito la entrada de este tema, pero bueno, estamos completamente listos para iniciar con esta transmisión. Y bueno, la conferencia del día de hoy es la conferencia número 31 de la fase A, que se titula Criaturas Mecánicas. El día de hoy vamos a profundizar realmente en los actos que cometemos en nuestro diario vivir y nos vamos a dar cuenta si todo lo que hacemos o actuamos durante el día a día hace parte de la conciencia o hace parte de lo que son nuestros defectos psicológicos. Y bueno, otro objetivo es comprender por qué somos criaturas mecánicas y pues también la idea acá es de que ustedes aprendan una técnica para romper esa mecanicidad, ¿sí? Esa mecanicidad a la que estamos todos y cada uno sometidos, donde pues no hay, digamos, ni un proceso de despertar de la conciencia, seguimos completamente mecanizados y fascinados en los procesos de la personalidad, y bueno, pues eso es en lo que vamos a profundizar en el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es una criatura mecánica? Pues se puede decir que es una persona, en este caso, que se la vive haciendo diariamente o actuando diariamente bajo la misma circunstancia, bajo el mismo yo, bajo el mismo defecto psicológico. Recuerden que acá pues venimos hablando mucho de lo que son los yoes, los defectos psicológicos, y pues una criatura mecánica pues se asemeja a un ser humano de la actualidad del día de hoy, como ciertamente pues lo somos nosotros. Así que todo el tiempo estamos pues haciendo lo mismo, ¿sí? Expresando las mismas cosas, sintiendo las mismas emociones, sintiendo los mismos pensamientos, actuando de la misma forma, quejándonos siempre de lo mismo, ¿sí? Y pues es por eso que a una persona de esta forma o que actúa de esta forma se le puede decir que es una criatura mecánica, ¿sí? ¿Por qué somos mecánicos? Porque pues como tenemos el ego, los defectos psicológicos, ellos buscan alimentarse pues a cada segundo de nuestra existencia. Como por ejemplo un defecto que le gusta fumar, le gusta fumarse un cigarro. Pues si ustedes se dan cuenta, si en algún momento han llegado a ser fumadores o han visto personas que son dependientes de este vicio, pues llega el momento en que a cierta hora del día pues se viene ese antojo, esas ansias o ganas de querer fumar un cigarrillo y pues ya todo está como mecanizado en su hora, en su tiempo, y todo esto hace parte de lo que es una ley que se llama la ley de la recurrencia, ¿sí? Esta ley de la recurrencia pues la estudiamos en una conferencia anterior. Eh, Habla de los procesos que tenemos que vivir en una siguiente existencia, pero también esas recurrencias, eso que vuelve a ocurrir, también sucede en nuestro día a día, ¿sí? Y esas recurrencias hacen parte a lo que son todos nuestros efectos psicológicos. Como bien les decía, pues una persona que fuma, como, bueno, yo les pongo de ejemplo mi persona, yo antes cuando era, digamos, dependiente al tabaquismo, yo fumaba mucho. Por ejemplo, pues yo al salir de mi casa, antes de llegar al trabajo, pues me prendía un cigarro, ¿sí? Me lo fumaba. Se llegaban las 11 de la mañana, yo ya sabía la hora, me prendía un cigarrillo, me lo fumaba. Terminaba de comer por ahí de la 1, 2 de la tarde, me fumaba un cigarrillo, ¿sí? Se llegaban las 4 o 5 de la tarde, me fumaba otro cigarro. Terminaba la hora de la cena, entre las 8 o 9 de la noche, me fumaba otro cigarro. Ahí eran pues casi como 2, 3 cigarros, ¿sí? Y bueno, el expresarles estas acciones que, por ejemplo, yo desde mi persona eh, vivencié en esta ley de la recurrencia, por ejemplo, con este vicio del tabaquismo, pues ya todo estaba como estructurado, ¿sí? A su hora, a su tiempo en el que yo pues ya estaba como, pues listo
yo ya sentí esa ansiedad, ese deseo, esa tensión, ese desespero, ¿sí? Si ya empezaba a pasar del tiempo, digamos que ya había pasado el tiempo de que me tenía que fumar mi cigarro, pues empezaba yo como pues a ponerme ansioso, a tensionarme, a ponerme como de muy mal humor. Y pues bueno, esta es una recurrencia de ese mismo defecto que, como bien les decía, actúa de día a día, ¿sí? Y de segundo a segundo también. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. A cierta parte del día, pues nos ponemos a pensar, a recordar ciertas cosas del pasado o a desear ciertas cosas del futuro. O por ejemplo, nos vamos a dormir, estamos ya en nuestra cama, nos vienen esas emociones de melancolía, de tristeza, de recordar a ciertas personas, ¿sí? Todo eso ya está, ya tiene como que su recurrencia, ¿sí? Ya es como del diario estar en ese vicio. Los vicios de la masturbación también ya tienen como tal su recurrencia, ¿sí? Ya son defectos que a cierta hora del día, en cierta hora de la semana o del mes, se activan, ¿sí? Se activan y pues obviamente lo que buscan es meternos en ese proceso de ser pues como criaturas mecánicas, ¿no? Como que ya estamos programados por los mismos yoes para que nosotros actuemos pues, de esas formas equivocadas, ¿sí? Que en este caso pues son las formas equivocadas del ego, ¿sí? Igual, por ejemplo, pasa con lo que son nuestras expresiones, la pereza, por ejemplo, al levantarnos, ¿no? Siempre al levantarnos, pues tenemos como esa pereza, nos sentamos al lado de la cama y todos pues sí, con pereza, con flojera, ¿sí? Eso también es completamente mecánico, ¿sí? Ya estamos como estructurados, salimos y pues como con una apatía, mala gana, ¿sí? O por el contrario, puede que nos levantemos diariamente con muchísimo ánimo, muy eufóricos, y bueno, también eso se parte a lo que son ciertos efectos psicológicos que actúan dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y pues bueno, esas son las recurrencias que se van dando o gestando de día a día, como también pues puedan ver acá en estos pequeños gráficos. Diariamente suena el despertador, de malas lo apagamos o nos quejamos, quiero dormir otro ratito, tengo flojera, no quiero ir a trabajar hoy. Si eso es lo mismo que repetimos diariamente. O por ejemplo, ciertas circunstancias de que diariamente, por ejemplo, en la comida, a la hora de la comida o la cena, siempre hay una discusión, sea con nuestra pareja, con nuestra mamá, ¿sí? Eso se da ya diariamente, ya es como que pues el pan de cada día, dijera la frase donde pues ya eh, en cada cena tiene que haber una discusión, tiene que haber algún desacuerdo y pues tiene que haber una plática subida de tono. O más sin en cambio, se llega a tal hora, a las 8 o 9 de la noche, y pues a esa cierta hora tenemos que ver el noticiero, tenemos que ver una serie, y bueno, ya está todo como programado, a cierto momento es más cuando ya están programados los yoes para actuar en cierta hora del día, como bien les explicaba hace un momento, uno empieza a sentir como ansiedad, empieza uno a apurarse, a hacer las cosas rápido para que en el momento en que el defecto quiera alimentarse, pues ya esté su tiempo completamente definido. Y un defecto muy común que yo creo que todos, y pues me incluyo, al que somos pues muy apegados, tenemos mucho apego, estamos muy enraizados al defecto psicológico, eso es lo que es el del teléfono celular o las redes sociales, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, cuando estamos precisamente comiendo nuestros alimentos, el teléfono celular debemos de tenerlo al lado, estamos viendo redes sociales, e incluso si vamos a hacer nuestras necesidades a un baño, pues igual estamos haciendo nuestras necesidades y por tanto pues traemos un teléfono celular en nuestra mano, ¿no? Viendo las redes sociales, contestando mensajes, viendo el Facebook, viendo TikToks, etcétera, ¿sí? Y pues todo esto sucede con eventos que pues nosotros hacemos, ¿no? Como bien les decía, con nuestras mismas palabras que diariamente nos expresamos. También esas palabras tienen como tal pues su recurrencia. Por ejemplo, una persona que
tiende a expresarse diariamente con groserías, sí que pues es, pues sí, digamos una persona muy vulgar, muy grosera, diariamente pues dice las mismas groserías, ¿sí? Al dirigirse a una persona le dice de cierta manera, al dirigirse a otra pues igual, de cierta manera. Si algo si no hacen lo que él quiere, pues se expresa de determinada forma, obviamente con pues palabras antisonantes. Igual pasa con los pensamientos, los deseos. Cada que pues tenemos un deseo que se nos activa en el día, sentimos esa frustración, esa melancolía o ese enojo, y eso también pues hace parte de nuestro día a día. Y esos estados de inconsciencia, ¿no? Que realmente pues tenemos. Pero también así como hay estados de inconsciencia que pues manifestamos bajo estos defectos psicológicos, también hay estados de conciencia que también se vuelven recurrentes durante el día o deberían de hacerse recurrentes durante el día. ¿A qué hago referencia con esto? Que por ejemplo deberíamos, ¿sí?, de activarnos en hacer, digamos, hacer recurrencia todo lo que son obras enfocadas al despertar de nuestra conciencia. Por ejemplo, ya tener estipulado un cierto tiempo del día para hacer sacrificio por la humanidad, para realizar un fogueo, para realizar una práctica, si sea de desdoblamiento astral, sea de meditación, sea de retrospección del día, que es la que pues el día de hoy vamos a explicar. Y bueno, esos estados de conciencia también se vuelven recurrencia. Por ejemplo, una persona que pues antes de dormir hace su retrospección del día, antes de levantarse hace su sublimación de su energía. Todo esto también se vuelve recurrente. Y pues en este caso eso sería pues un aspecto positivo que obviamente se queda como programado dentro de nosotros mismos, pero que en este caso sí nos lleva a un proceso de cambio y de despertar de nuestra conciencia. Si ya no quedamos como esas criaturas mecanizadas bajo el ego, sino que pues ya quedamos como unos seres conscientes que pues ya tienen el tiempo estipulado para trabajar sobre sí mismo, ¿sí? Obviamente, pues para muchas personas esto les va a hacer, digamos, como pues difícil, complicado, salirse de todas esas manías, esas formas de ser, esos defectos psicológicos a los que le tenemos mucho apego, y bueno, o esas expresiones que pues diariamente hacemos, esos gestos, cada que algo sale mal, pues estamos acá como rascándonos la cabeza o cruzamos los brazos de cierta forma o hacemos ciertas expresiones. Todo esto también es mecánico, ¿sí? Y al ser mecánico, pues hace parte de lo que es el ego, los defectos psicológicos. Y para que ustedes empiecen a ver en cada uno de ustedes sus detalles propios de las manifestaciones del ego, de los yoes, es importante que entren o se familiaricen con lo que es la autoobservación, ¿sí? Empezar a dirigir la atención hacia dentro de ustedes mismos. ¿Qué expresiones manifiestan? ¿Qué deseos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué palabras expresan? ¿Sí? Si por ejemplo, como bien les decía, una persona, como bueno, igual me pongo de ejemplo yo anteriormente, pues antes de estar acá en estos estudios, pues constantemente era, pues, digamos, una persona que estaba muy acostumbrada a expresarme con groserías, con malas palabras. Y por ejemplo, pues igual con amigos, amistades que frecuentaba del diario, incluso hasta con mis mascotas, ¿no? Cada que los veía, pues les hablaba de cierta manera, ¿sí? O con ciertas groserías. Y pues bueno, era como pues algo de mi persona, algo que pues ya era parte de mí, a lo que yo ya estaba acostumbrado, pero pues obviamente eso no hace parte de la conciencia, son defectos psicológicos que ya están mecanizados, que ya tienen incluso años, ¿sí? Muchísimos años, porque los defectos psicológicos, recuerden que pues los empezamos a alimentar desde que pues prácticamente somos unos niños pequeños, desde ahí empezamos a alimentar los defectos psicológicos. Es por eso que pues tenemos cierto apego, ¿sí? Por esos defectos, y pues muchas veces nos cuesta trabajo eliminarlos. Pero para las personas que pues empiezan, digamos, en este proceso, es importante que empiecen en ese proceso de autoobservación,
¿sí? Dirigir la atención hacia adentro, hacia esos pensamientos, esas formas de expresión, y en ese momento que pues se quieren manifestar, ¿sí? A esa hora del día donde ya sabemos que van a salir, ahí debemos de autoobservarlo, enjuiciarlo y darnos cuenta que no es parte de la conciencia, sino que es el ego que ya se manifestó en su tiempo. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. Y de esta manera, poco a poco le vamos a ir quitando la fuerza a ese tipo de efectos psicológicos. De pronto falta media hora para que ya me fume mi cigarro, ¿sí? Digamos, eso es un ejemplo. Ya empiezo a experimentar esa ansiedad, ya me llegó ese pensamiento, ya me estoy imaginando que voy a ir a la tienda, me voy a comprar mi cigarro para fumármelo. Sí, Madre Divina, elimíname este pensamiento. Ya me lo estoy hasta saboreando. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. ¿Sí? Y de esta manera, poco a poco, vamos a ir quitándole fuerza a esos defectos psicológicos que ya tienen, digamos, mucha fuerza dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, para muchas personas esto no les va a agradar del todo, porque como les decía, muchos de nosotros tenemos mucho apego por estos yoes. Pensamos que pues está pues bien, que todo el mundo pues lo hace, no hay ningún problema. Tenemos un pensar, digamos, muy negativo, y ese pensar muy negativo pues hace que nosotros no tengamos como el ánimo o las ganas de querer cambiar, ¿sí? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar que todos y cada uno de nosotros tenemos para poder hacer un cambio verdadero dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, pues el primer ejercicio que vamos a explicar en esta conferencia es que debemos de observar nuestras reacciones mecánicas un día de nuestra vida, ¿sí? Para todas aquellas personas que piensan que pues, son perfectas, que pues no ven detalles en su vida. La idea es que pues dediquen un solo día, ¿sí? Solo un día, y observen todas esas reacciones mecánicas que manifiestan o en lapsos pequeños del día, ¿sí? Porque pues para muchos los procesos de la personalidad, el trabajo, el estrés, muchas veces impide que uno se pueda autoobservar de una forma pues muy precisa, ¿sí? Pero por ejemplo en pequeños lapsos del tiempo, digamos el camino que hacemos de nuestro trabajo al transporte público o de nuestra casa a la escuela, o en los momentos que descansamos en nuestro trabajo, o en esos ratos que pues tomamos una ducha, que estamos comiendo, en ese momento que platicamos con nuestra familia. Ahí, en esos pequeños lapsos de tiempo, hay que autoobservar esas reacciones mecánicas que diariamente hacemos, ¿sí? Ahí vamos a poder ver todo lo que expresamos diariamente, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, los mismos gestos que hacemos, el mismo lugar por donde pasamos, lo mismo que volteamos a ver. Todo eso hace parte de esas reacciones mecánicas del ego. Una vez viéndolas, ustedes se van a dar cuenta que pues en muchos espacios de nuestro tiempo del diario vivir hay manifestaciones del ego. Y bueno, ¿cómo dejar de ser máquinas? La idea acá es enfrentarnos fuertemente, directamente a esos yos, ¿sí? A esos defectos psicológicos, y no hacer lo que el defecto quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento que se me vienen esas ganas de fumar mi cigarro, de expresarme con groserías, eh, de masturbarme, de ver pornografía, de prender el televisor para ver mi serie, en ese momento que siento esa ansiedad, esas ganas de ver, en ese momento que igual pues quiero ver el teléfono celular, quiero entrar a TikTok, ahí en ese preciso momento es donde está, digamos, la pelea de tú a tú, ¿sí? De la conciencia, que en ese caso la conciencia se activa dentro de nosotros mismos, se enjuicia y se da cuenta que el ego está frente a frente, ¿sí? Genera esa ansiedad, genera esa tensión, y en ese momento pues tenemos como tal el libre albedrío, obviamente, de cada uno de nosotros, si dejamos que ese defecto nos gane, ¿sí? Y terminemos haciendo lo que el defecto quiere, o terminamos
haciendo lo contrario, ¿sí? Eliminando al defecto psicológico. No hacemos lo que el defecto quiere. No me fumo ese cigarro, no entro a TikTok, no veo pornografía, no voy a ver mi serie, no voy a jugar videojuegos, ¿sí? No voy a gritar, no me voy a enojar, no voy a decir groserías. Y bueno, ahí donde nos encontramos frente a frente al yo, donde ya empezamos a sentir esa ansiedad, esa tensión, esas ganas que nos matan, ¿sí? de hacer la acción. Aquí es muy importante no reprimir el yo, el defecto psicológico, porque muchas personas quieren un cambio radical y lo que hacen es reprimir. ¿Sí? Reprimir quiere decir que no lo voy a hacer y me aguanto y hago otra cosa para que se me olvide. No, ese es un fatal error que nos va a llevar sí o sí a volver a cometer el mismo error, ¿sí? Porque el defecto se reprime y llega un momento que tiene tanta fuerza que sale con toda su manifestación y nos hace volver a caer. Por eso es muy importante recordarles el proceso de la muerte psicológica cuando tengamos al yo, al defecto psicológico frente a frente, que lo estamos viendo su manifestación, estamos sintiendo esa ansiedad, esa pesadez, esas ganas que nos están matando de realizar cierta acción, como les decía, de fumar un cigarro, de ver el Facebook, de ver pornografía, en ese momento, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Esa petición la vamos a hacer con mucha decisión, con mucha fuerza, con mucho ánimo de querer eliminar al defecto psicológico, ¿sí? De esta manera, como les decía, vamos a lograr de ser esas máquinas de las que pues ya nos hemos programado durante muchos años, ¿sí? No hacemos lo que el defecto quiere, como bien les decía, vamos a sacrificar esos eventos, como les decía, con la muerte psicológica, no vamos a reprimir ningún yo, todas esas palabras, expresiones, groserías que decimos a diario con las personas que frecuentamos, pues no las vamos a decir en el momento que deseemos expresar esas groserías. Madre mía, elimíname este defecto. Esos pensamientos de crítica hacia las personas, si muchas veces, por ejemplo, llegamos al trabajo, vemos un compañero que nos cae mal, ¿sí? Rápidamente la mente empieza a decir, ahí viene ese desgraciado, me cae gordo, eh, bueno, palabra y media de despectiva y críticas hacia las personas, todo ese tipo de pensamientos que son recurrentes diariamente al ver esas personas, al ver esas circunstancias, madre mía, elimíname este pensamiento, esta crítica que pasa dentro de mi mente, a esos deseos, ¿sí? Los deseos de fumar, de recostarse, a dormir, esos deseos de pues, ver series, esos deseos de pelear, esos deseos de criticar, ¿sí? Todo esto que pasa diariamente no lo vamos a hacer, ¿sí? No vamos a hacer lo que el defecto quiere, vamos a eliminar el defecto, no lo vamos a reprimir, les repito, porque la represión hace que el defecto tarde o temprano salga con muchísima más fuerza y caigamos pues digamos, pues como marionetas totalmente identificados con el yo. Y por eso es importante resaltar lo que es la muerte psicológica, ¿sí? Y esta muerte psicológica, pues, la vamos a practicar en los momentos que estemos en autoobservación. Debemos de estar en autoobservación todo el día, ¿sí? Todo el día, cada segundo. No debemos de bajar la guardia con autoobservación porque durante todo el día el ego trata de alimentarse, o en este caso no trata, sino que se alimenta a cada minuto, a cada segundo. Y bueno, acá es donde nosotros debemos de ponernos muy juiciosos para estar eliminando cada defecto que se manifiesta tanto en el pensamiento, en eventos, en palabras, en obras y en todo ese tipo de deseos que tenemos, ¿sí? Y bueno, el ejercicio número 2, digamos, este es un poquito más fácil, podríamos decir, para todas y cada una de esas personas que se les dificulta, ¿no?, autoobservarse, porque como bien les decía, hay personas que pues no pueden recordar todo lo que pensaron, vieron, desearon durante todo el día y pues como que se les dificulta un poco.
por eso les decía que es importante para iniciar, para aquellos que se nos dificulta, empezarnos a ser conscientes por pequeños lapsos del día, ¿sí? Como hace un momento les decía. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de mi caso. Yo, por ejemplo, al levantarme, pues obviamente que tengo que hacer ciertas cosas, prepararme para irme al trabajo. En el camino que tomo, digamos, para tomar el transporte público, en esos pequeños lapsos de tiempo de 10, 15, 12 minutos, que pues pueden ser muy cortos, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, en esos 10, 15 minutos se manifiestan muchísimos pensamientos, muchísimos deseos, muchísimas emociones. Y pues ahí es donde nosotros debemos de estar eh, bien conscientes, ¿sí? Para autoobservarnos y ver cada detalle psicológico que pasa en esos pequeños lapsos de tiempo. La idea acá es que, por ejemplo, ustedes tomaran, por ejemplo, el primer mediodía, digamos, de las 8 a las 12, 1 del día, y pues, digamos, a la 1 del día, pues hagan como un trabajo de retrospección, de ver qué defectos psicológicos se manifestaron, qué pensamientos, qué críticas, qué imaginaciones se proyectaron, ¿sí? Qué vicios quise alimentar o alimenté, y de esta manera poco a poco irlos viendo en qué momento, en qué circunstancias se manifiestan para poderlos eliminar. Si después, por ejemplo, el otro mediodía, al llegar a casa por la noche, pues ver cuál es el otro defecto que se manifestó, o los otros defectos, perdón, y pues de esta manera empezarlos a meter a la meditación, ¿sí? En ese proceso de retrospección, pues uno va a empezar a meditar, a ver esos defectos psicológicos y empezarlos a eliminar. De esta manera, al llegar el siguiente día, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿sí? Van a saber que pues ya es la hora de que el defecto se manifieste, y como tal ustedes pues ya van a estar con la guardia en alto, viendo cuando el defecto entre rápidamente. Madre mía, eliminamos este defecto, ¿sí? Le quitan la fuerza, le quitan el ánimo, fuego, y de esta manera pues poco a poco ustedes van a ir viendo cómo van a ir dejando de ser esas criaturas mecánicas. Y bueno, pues también ciertamente nos vamos a ver enfrentados a dos defectos que nos van a impedir hacer este ejercicio. El primer defecto muy poderoso pues es el defecto de la pereza. Siempre la pereza pues va a ser un defecto grande que nos va a impedir entrar en ese proceso de retrospección del día. Vamos a llegar como pues muy cansados, es una manifestación del mismo yo de la pereza, donde vamos a estar muy cansados, muy flojos, muy apáticos, y vamos a decir, mañana hago esa retrospección, ahora sí mañana, o más al rato, y ya terminamos haciendo otra cosa y no terminamos haciendo esa retrospección, no hacemos como esos pequeños esfuerzos de analizar qué defectos fueron los que se manifestaron, ¿sí? Y siempre estamos pues con esas justificaciones. Mañana, hoy vengo muy cansado, vamos a ver televisión, y entramos de nuevo en el proceso mecánico, ¿sí? Por eso les decía, pues este es un proceso de gran sacrificio hacia nosotros mismos, ciertamente, porque tenemos que vencer la pereza, y la pereza la vamos a vencer haciendo. Si en ese momento quiero recostarme, echarme una siestecita de 5 o 10 minutos, pues no lo voy a hacer, ¿sí? No lo voy a hacer. Voy a empezar a hacer mi retrospección, a ver qué defectos se manifestaron, y a morir, ¿sí? A morir en cada detallito que podamos ver. Y bueno, otro defecto que también se nos va a manifestar es el de la mitomanía. Es el que nos va a impedir que nosotros hagamos un cambio radical dentro de nosotros mismos y dejemos de ser esas criaturas mecánicas. Y bueno, esa mitomanía, o un mitómano, quiere decir una persona que se cree sus propias mentiras. Por ejemplo, pues esto se basa como tal en las justificaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el defecto del cigarrillo, muchas veces la mente nos dice, pero ¿cómo voy a dejar de fumar? Si todo el mundo fuma, ¿sí? Todo el mundo fuma, todo el mundo lo hace. Esa es una justificación del mismo yo. Madre divina, elimíname esta justificación. Si no elimino esa justificación, caigo en esa mitomanía, ¿sí? En ese falso pensamiento,
en esa mentira, porque realmente pues es una mentira, ¿sí? Y por ejemplo, pues siempre estamos bajo ese tipo de justificaciones, todo el mundo lo hace, solo será un rato, ¿sí? Madre mía, elimíname este pensamiento. O pensamos que pues así como estamos vivimos muy bien. Yo no le hago daño a nadie con lo que hago. Madre mía, elimíname este defecto psicológico. Sí, esa es una justificación muy fuerte que hasta parece consciente, ¿no? Porque pues el hecho de que una persona diga, pues yo fumo, yo juego videojuegos, pero pues no le hago daño a nadie, no le quito nada a nadie. Madre mía, elimíname esta justificación, ¿sí? Quiero una copa de vino, ¿sí? Es que la necesito para relajarme, ¿sí? Madre mía, elimíname ese defecto psicológico. Trabajo demasiado, necesito desestresarme. Ocupo una copa de whisky. Madre divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Y de esta manera empiezo a luchar tanto con esa mitomanía, ¿sí? Y pues obviamente también con la pereza, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer, a evadir, bueno, en este caso no evadir, sino a eliminar esas justificaciones de la mente para que de esta manera podamos ver ese cambio radical y total dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Un solo momento, perdón, un solo momento en que se esté bastante consciente como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente suele modificar realmente muchas circunstancias desagradables, ¿sí? Por ejemplo, pues en ese momento que yo dejo de ser criatura mecánica y dejo de gritar, dejo de criticar, dejo de manifestar emociones de desagrado, ¿sí? Pensamientos, en ese momento pues todo empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cambiar las circunstancias de mi propia vida y pues puedo empezar a experimentar un verdadero cambio, ¿sí? Ya empiezo a sentir la manifestación de mi conciencia y bueno, pues esto es algo muy positivo, ¿no? Este es el estudio, el enfoque de esta conferencia, que ustedes puedan darse cuenta, que puedan comprender de cómo es que se deja de ser una criatura mecánica, ¿sí? Y bueno, pues este es el estudio del día de hoy. El día de mañana, el día lunes vamos a profundizar en lo que es ya el cambio radical, como ustedes van a ir viendo eh, de momento a momento, como todo en su vida va a ir cambiando, las circunstancias, las personas, eh, todo va a cambiar en su alrededor, ¿sí? Y pues para que cambie todo eso de nuestro alrededor, primero tenemos que cambiar internamente dentro de nosotros mismos. Tenemos que sacrificar esos yoes, esas manías, esos pensamientos, esos deseos, todo eso que hace parte del ego para que se pueda dar un cambio radical en el exterior, ¿sí? Y bueno, ese es un tema que vamos a profundizar el día lunes. Y bueno, pues no siendo más, compañeros, los dejo hasta aquí. Hasta aquí dejamos este estudio. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y pues bueno, también una disculpa, ¿no? Porque pues este era un tema para iniciarse a las 8 de la noche. Y bueno, le iniciamos 8:30. Pero pues bueno, por ciertas circunstancias, no se nos facilitó. Pero bueno, retomamos el tiempo. Dictamos la conferencia con éxito. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Con la próxima conferencia, que es esa del cambio radical, para que pues estén atentos. Y bueno, pues no siendo más, me despido. El día de hoy pues igual nos acompaña nuestra compañera Tere Flores. Los defectos llegan con mucha fuerza y no es fácil de matarlos, pero tampoco es imposible con la ayuda de nuestra Madre Divina. Sí, exactamente, Tere, sí hay ciertos defectos que pues tienen muchísima fuerza, eh, y pues nos duermen la conciencia completamente en ciertos lapsos del día. Y bueno, para este tipo de defectos pues es importante darnos un espacio de meditación, de retrospección del día, de darles pues sí, digamos, ciertos tiempos para empezar a eliminarlos, para que pues de esta manera le empecemos a quitar la fuerza, porque como bien nos decíamos, hay defectos que traemos alimentando de 10, 20, 30, 40, 50 años, ¿sí? Y pues obviamente que son defectos que tienen muchísima fuerza. Por ejemplo, yo cuando fumaba,
pues sí me costó algo de trabajo. Tenía muchísima fuerza ese defecto. Yo lo alimenté durante 12 años. 12 años fumé. Y no, pues sí es algo fuerte. Donde pues simplemente con una petición que le digas, Madre Divina, elimíname este yo que quiere dejar, que quiere fumar, no lo vas a matar luego. Si tienes que meterlo a meditación reflexiva para empezar a quitarle la fuerza, ¿sí? Y pues al igual, por ejemplo, a las formas de expresión, cuando uno, por ejemplo, bueno, acá en México tendemos a ser muy expresivos, expresarnos con groserías, pues sí, digamos con malas palabras. Son defectos que pues tienen años, ¿sí? Desde que somos niños, pues aprendemos a expresarnos con ese tipo de malas palabras, de groserías, y obviamente pues el apego, la fuerza es muy fuerte que tienen esos yoes, y pues es importante igual te repito, meterlos a darles un tiempo para meditarlos reflexivamente y irles quitando la fuerza, ¿sí? Igual pues muy importante durante el día, en ese momento que quieren salir, madre mía, elimíname ese defecto, también eso les quita fuerza, ¿sí? Es muy importante matarlos de instante en instante para que cuando pues ya al paso del tiempo le vamos quitando la fuerza, ¿sí? Pues sí, pues todo depende de nuestra Madre Divina y es la encargada de realizar ese proceso. Y pues bueno, toca de nuestra voluntad, de nuestra fuerza, de nuestro libre albedrío, empezar el trabajo para eliminar el ego, ¿sí? Los efectos psicológicos. Y bueno, ese sería mi aporte, Tere, a lo que me comentas. Y bueno, pues te repito, pues dejamos hasta aquí. Vamos a estudiar la próxima conferencia el día lunes. Y bueno, pues iniciamos la práctica ahorita en una hora con nuestra compañera Joana. Y bueno, pues muchísimas gracias, que estés muy bien. Nos vemos en un rato. Gracias.